¿Cómo estás en la causa? ¿Qué vinculación tenés con la familia Gallardo para aclarar esta situación? Bueno, vamos a seguir trabajando. Yo voy a seguir en la causa trabajando, representando a Alicia. Hace ya en estos últimos días, todos los escritos que yo he presentado en la causa lo hago en nombre de la madre Paloma de Alicia. Y bueno, ya también presenté un escrito hoy eh, para informar a la Fiscalía que el patrocinio que yo voy a seguir en esta investigación penal va a ser a favor de Alicia Pita. Omar ya no corre. Vos ya no lo patrocinás, Omar. Entiendo que tenemos diferencia de punto de vista, de criterios. Él tiene punto de vista totalmente opuesto a lo que yo tengo y bueno, así no se puede llevar adelante una investigación. Tampoco yo voy a permitir que se entorpezca, digamos, el trabajo que yo estoy haciendo en esta causa y por eso decidí representar únicamente a Alicia Pita en la investigación. Yo le contaba a la gente que sinceramente no me gustaría estar en tus zapatos, porque la verdad que Omar es una persona difícil. Vos sabés bien, y yo creo que la mayoría de la gente sabe, cómo yo me vine bancando hasta este momento, digamos, todo el peso de este caso, digamos, y todas las conductas, las actitudes negativas que venía realizando Omar. Eh, Esto tampoco significa que lo incrimine o lo vincule o que va a generar algún tipo de sospecha o culpabilidad hacia él. No, para nada, absolutamente para nada. Pero yo hasta ahora sostuve, digamos, todas las difamaciones, las críticas que se hacían hacia la familia y especialmente hacia Omar, y yo tendría que ir, como siendo el representante de la familia, como intermediario, ¿cierto? Tengo que ir después a poner la cara ante la fiscalía y también a salir a dar las explicaciones en los medios. Entonces, es algo que yo no puedo permitir que pase. Eh, yo la verdad que no puedo hablar sobre conductas específicas de Omar porque no lo puedo hacer éticamente, no corresponde que lo haga. Eh, Será la fiscalía o tal vez será la justicia o el juez de garantía, tal vez después va a investigar la conducta de él. Yo no lo puedo hacer porque como fui parte y representé a la familia, yo no puedo decir nada en contra de Omar, porque estaría faltando a la ética, ¿no? Pero lo que puedo decir es que tuvimos diferencia de criterios, también todas estas acciones, estos comentarios, expresiones que venía realizando últimamente, iban a generar, digamos, un obstáculo a la investigación, ¿entendés? O iba, como comúnmente se dice, manchar o entorpecer esta investigación. Entonces yo no puedo avalar ni acompañar esas actitudes por parte de Omar. Sí voy a seguir adelante porque yo represento los derechos de Paloma y también de la madre, de Alicia Pita, en la investigación y estoy comprometido a que se sepa la verdad y seguir adelante. Pero yo no puedo permitir que la causa y que esta investigación se manche, digamos, de esa manera. Tampoco permití cuando uno de los abogados o el abogado que representa a la otra 10. familia, eh, claro, tuvo o, o algunos momentos tiene como intentos de politizar, ¿cierto?, la investigación, porque no lo digo yo, lo dijo él públicamente, en reiteradas ocasiones, dijo que el que pasaba la lista de sospechoso era una secretaria de la municipalidad de Florencio Varela. Entonces,
No lo Yo eso escuché eso, ¿eh? tampoco. No lo escuché Sí, sí, eso. sí. Sí Mirá lo dijo. vos. Entonces, tampoco eso se puede permitir. También vi en algunos escritos que presentó haciendo referencias a algunas cuestiones políticas, más con las autoridades locales de ahí de Florencio Varela. Entonces, yo eso no lo podemos permitir. Acá se está investigando un crimen muy grave, un doble homicidio de dos adolescentes totalmente inocentes, inofensivos, que fueron asesinados brutalmente, y yo no puedo permitir por parte de nadie que venga a entorpecer la investigación, porque represento los intereses de las víctimas, entonces no lo puedo permitir. Entonces, de alguna forma tenía que tomar esta medida porque entiendo que todas las acciones que venía haciendo últimamente Omar no eran actitudes buenas para el caso. Y básicamente que el tipo quiere plantear él la estrategia legal, que esto lo estamos viendo al comienzo, que yo te lo planteé muchas veces y lo dije antes de conocerte y demás, que él te impuso lo que él quería como estrategia al comienzo. Y que lógicamente esto iba a suceder, porque vos sos el abogado. Él es el que debe, de alguna manera, tomar tu consejo y decir, che, tenemos estas alternativas, ¿qué es lo que corresponde? Pero evidentemente Omar, lo que vemos es que es egocéntrico, narcisista, él quiere ponerse delante de toda esta historia. Decime la verdad, a nivel personal, ¿este caso no te está trayendo problemas? No, sí, eh, me trae problemas, y también preocupación, porque Pablo, yo la verdad que eh, tuve predisposición para colaborar con la familia con respecto a la investigación, me ofrecí para colaborar con ellos, o cuando ellos me pidieron que colabore, puse todo de mi parte, digamos, para poder avanzar en la causa o para poder aportar todos los recursos que yo tengo para que este crimen, este hecho se esclarezca. Y también tengo un nombre como profesional, y yo te digo, en toda mi carrera profesional nunca tuve, digamos, ningún tipo de difamación pública, tampoco nunca tuve ningún, ¿cómo te puedo decir? Malas referencias de mi profesión, nunca. Y a raíz de este caso he escuchado muchas difamaciones y malas referencias en mi persona, y eso yo no lo puedo permitir, porque yo soy una persona de bien, trabajo de buena fe, y la verdad que vine, como te dije, sostuve hasta este momento todo el peso de este caso, digamos, y todas las críticas que había hacia el comportamiento que tuvo Omar. Entonces, yo creo que llegamos hasta acá, y también le advertí en varias ocasiones y se lo dije a él, esto él lo va a reconocer, porque en varias oportunidades yo le advertí y le dije, porque acá tenemos que tener claro dos cosas, Pablo, yo siempre digo esto. Una cosa es el mundo de lo mediático, de la opinión pública, ¿cierto? De la farándula, lo que fuese, de lo que está en las redes, de lo que está en los medios de comunicación, de lo que se difunde, que algunas cosas son verdades, otras cosas son mentiras, ¿cierto? Pero eso es habitual acá en nuestro país, ¿cierto? Se difaman hoy. Cualquiera puede hacer una denuncia pública sin tener pruebas, sin fundamento, contra cualquier persona, y no tiene ningún tipo de consecuencias o responsabilidades. Yo creo que eso es también parte de la falencia o la deficiencia que tiene nuestro Poder Judicial, porque yo entiendo que aquella persona que firma una denuncia después se tiene que hacer cargo de lo que denuncia, ¿no? En el caso de que no se llegue a comprobar, después se tiene que hacer cargo. Entonces, acá en nuestro país está sucediendo eso ahora. Lo vemos todos los días en la televisión, que se hacen denuncias sin fundamento, difamaciones hacia personas, familias, sin ningún tipo de escrúpulo. Entonces, Bueno, pero esperamos, una cosa es hacerlo públicamente, sin pruebas, y otra es hacer la denuncia ante la justicia,
de una manera que uno puede decir, no es lo mismo decir, me parece que fulanito estaría cometiendo tal delito y creo necesario que la justicia intervenga, y después es el fiscal que dice, che, ¿cuántas pruebas tengo en este caso para llevar adelante una investigación? Muy distinto a decir que vos te presentás y decís, tal persona es un narco, es narcotraficante, es tratante, y no aportar pruebas ni nada, y después que no se compruebe que esos delitos se están llevados adelante, por supuesto, esa persona se va a hacer responsable cuando le inicien una contrademanda, cuando se compruebe que no lo es. Claro, exactamente. Bueno, por eso, una cosa es ese mundo, digamos, de lo mediático, y que ahí, bueno, se generan difamaciones, conceptos, preconceptos, ya resuelven los casos sin ningún tipo de prueba, y también surgen periodistas o pseudo periodistas, aquellos que también se dan de investigadores. Pero bueno. Yo creo que en este caso, por ejemplo, Omar, teniendo en cuenta que él tenía también ese oficio o le gustaba hacer de periodista, es como que se metió también en ese mundo. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es la investigación penal. Omar Entonces, está aprovechando esto para su propio molino. Así como en el bueno, caso Loan, la familia recaudó cientos de millones y no saben dónde lo gastaron. Hay casos donde las familias, las víctimas, están recaudando dinero. Hay otros que intentan figurar, porque es el sueño de Omar también. Omar se puso al frente de la escena porque él quiere eso, lo desea, y también es porque a nivel doctrinal, él considera que esto no lo toma una muerte como lo tomamos nosotros. Para él, es algo que le tocó el tiempo de elevarse a la hija, que está con Dios. O sea, tienen una especie de... le dan un significado a la muerte distinto al que le damos nosotros. Entonces quizás esa doctrina, que no es, para mí no es nada positiva, le hace llevar el dolor de otra forma, que nosotros decimos, che viejo, si me pasa a mí, yo estaría rompiendo puertas por todos lados para que encuentren al culpable. ¿Por qué no crees que hace falta ya que la justicia, pedirle a la justicia que tome acciones sobre el tema de Omar? Te pregunto esto porque creo que, así como yo me he quejado de Suso, de Diez, de un montón de periodistas que dijeron cualquier pelotudez, también yo creo que hay que ponerle un parate a Omar ya. ¿No se puede tomar alguna medida para que tenga un bozal legal, para que no esté más diciendo lo que dice, para embarrar la causa? no, él es padre de una de las víctimas, tiene derecho, digamos, a manifestarse, a expresarse, tiene derecho. Ahora, lo que él no puede hacer es acciones, digamos, que entorpezcan la investigación. Entonces, eso es lo que yo no puedo permitir, ¿entendés? Eso yo Bueno, no lo puedo pero permitir. lo En lo tuvo. mediático, él en su programa, en los videos que él hace, porque él dice que él es periodista, entonces todos los videos que él haga y en su programa lo que quiera hacer, que lo haga. Eso es algo aparte. Ahora, en la investigación, eso de requerir medida o que yo no estoy de acuerdo con tal cosa o con esto, o que quiero pedir que se haga tal cosa, por ejemplo, la exhumación del cuerpo, o que quería pedir Pará, la eso remoción de los no fue conciliado con vos, no fue consultado con vos. No, 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 Decime no, algo, ¿qué no, no. medidas Bueno, dijo Omar públicamente que quería y no fue consultado con vos? bueno, por ejemplo, ella, la exhumación del cuerpo, pedir la restitución de un funcionario policial ¿Para qué de quería ahí del pedir él? departamento. ¿Para qué quiere la exhumación él? ¿Qué La quiere verdad, que hagan con el cuerpo otra vez? porque él quería que se realice una nueva autopsia, lo cual nosotros no consideramos que sea pertinente, porque no va a ser beneficioso para la prueba ni para la investigación. Entonces, yo eso no avalé, le dije que no, él siguió insistiendo. También, ¿qué otra? Hay varias cosas La que del quiso hacer en el funcionario marco de la... policial fue muy Tampoco. criticada esa medida. Tampoco, eso porque como te digo, acá, primero que en la investigación, la familia está representada por Alicia, también él, y bueno, obviamente yo llevo todo lo que es el patrocinio legal, o sea, la parte técnica. Entonces tiene que haber un trabajo en conjunto, tiene que haber un acuerdo de cómo se va a llevar adelante la investigación, ¿entendés? Entonces, él tiene que estar de acuerdo primeramente con Alicia.
de qué es cómo quiere que avance la investigación, qué medidas pedir, qué solicitarme a mí para que yo pueda presentar en la investigación. Pero yo le tengo que dar a eso el perfil técnico para poder presentarlo a la investigación, porque yo tampoco puedo presentar, digamos, algo que sea totalmente un despropósito y que el fiscal me lo rechace, Mm. ¿me entendés? Y quedar mal en la investigación. Entonces, obviamente que todo tiene que pasar por un filtro del profesional y el abogado tiene que avalar. Ahora, si el abogado te está asesorando y el abogado te está dando una orientación y vos no estás de acuerdo, bueno, tenés que buscar otro abogado. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.